¿La piedra sobre la que se edifica la iglesia es Pedro? ¿Pedro tuvo primacía sobre los otros apóstoles? Si te gustaría saber si Pedro fue el primer papa, quédate a ver este video. Si aún no te has suscrito, suscríbete y activa la campana para que cada vez que haya un nuevo video te enteres. En este canal se suben videos de todo lo relacionado con Dios y la Biblia, se da respuesta a las preguntas más importantes de Dios y la Biblia, estudios bíblicos, cursos bíblicos y todo lo que esté relacionado con Dios y la Biblia. Por acá en la parte de abajo está el botón para que te suscribas y para que actives la campanita. A continuación vamos a ver las formas que tiene esta aplicación sobre este tema, sobre la primacía. Le vamos a dar para acá, nos vamos a ir primero para donde dice Iglesia de Cristo Visible y nos vamos a acercar de esta manera, nos vamos a ir para acá y nos seguimos acercando, nos vamos a acercar y nos vamos a ir a esta parte, a la parte donde dice con primacía. Si ya utilizas esta aplicación, solo tienes que seguirme en este estudio. Les dejaré el link de esta aplicación por si alguno quiere utilizarla. Entonces nos vamos a ir para acá, aquí donde dice con primacía. Nos vamos a acercar y esta forma nos habla de que sí hay primacía, de que Pedro tuvo la primacía. La podemos ver aquí. Y nos vamos a acercar acá y podemos ver acá que está Cristo, los apóstoles y también acá dice obviamente con primacía. Para esta forma que tenemos acá, como ya comentaba, Pedro tuvo la primacía y aquí lo podemos ver. Esta es la forma. Podemos ver aquí a Pedro, podemos ver acá a los demás apóstoles. Y pues para esta forma aún no estamos diciendo que esta es la forma correcta, aún falta ver la siguiente forma, pero aquí podemos ver que para esta forma sí hay primacía. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Es ver si esta forma que está aquí cumple con la palabra de Dios o no. Si esta forma que como la podemos ver aquí nos está diciendo que para esta forma se es visto como que Pedro sí fue el primer papa, como lo podemos ver aquí, como ya había comentado, que para esta forma sí hay primacía. Entonces vamos a ver si esta forma cumple con la palabra de Dios o no. Para eso vamos a ver los pasajes bíblicos y para esta forma se toma como que Pedro es la roca. Aquí tenemos a Mateo 16. Y vamos a ir aquí al versículo 15. Cuando Jesús le pregunta, vamos a ver aquí, les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y en el 16, y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17, entonces respondiendo Jesús, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, para esta forma, es visto como que la piedra es Pedro, cuando le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para esta forma que tenemos aquí, es visto como que Pedro es la piedra y entonces hay que ir reflexionando si esta forma está cumpliendo o no con lo que dice la palabra de Dios. A continuación vamos a ver una forma distinta donde se habla de que no hay primacía, pero para esta forma se está diciendo que sí hay primacía, que se toma como que Pedro fue el primer papa. Y aquí lo podemos ya observar. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 22. Dice, hubo entre ellos una contienda, ¿quién de ellos parecía ser el mayor? Entonces le dijo, los reyes de la gente se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores.
mas vosotros no así. Antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es el príncipe como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, y yo soy entre vosotros como el que sirve. Empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Entonces aquí podemos ver que también se está hablando en este pasaje sobre quién es el mayor de los apóstoles, y aquí Jesús les está haciendo ver de esta manera que el mayor entre ellos sea como el más mozo, sea como el más pequeño, y que el que es príncipe como el que sirve. Entonces estamos hablando de poder. Hay que ver, y aquí Jesús les está diciendo que no sea una forma de gobierno, que entre los apóstoles no haya una forma de gobierno como ocurre en la tierra. Entonces podemos aquí ver esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver si esta forma cumple con lo que está acá arriba, porque se está diciendo acá que se está hablando sobre el poder. Hay que ver si esta forma cumple también con este pasaje, porque de acuerdo a la forma que tenemos aquí, Pedro es el primer papa o tiene primacía. Entonces hay que ver si eso es cierto o no. Por acá dice en Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, es decir, Jesucristo es la piedra del ángulo, Entonces hay que ver si efectivamente o cómo podría estar ocurriendo esto de que es visto como que Pedro es la piedra, de acuerdo a lo que nos está diciendo esta forma. ¿Cómo es que esto está sucediendo? Tendríamos que ver eso para ver si cumple o no. También tenemos acá Juan 21. Aquí se hace referencia a Pedro. Le dice: me amas más que estos. Dícele: Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Entonces también hay que tomar en cuenta este pasaje para ver si Pedro tiene un llamado especial, como aquí lo dice, o para ver si este pasaje se está refiriendo a algo diferente, algo que también los demás apóstoles podrían hacer. Entonces hay que tomar en cuenta también este pasaje. Aquí tenemos Lucas 22. Dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí este pasaje podría referirse a dos cosas. Una podría ser que efectivamente Pedro va a confirmar a los demás hermanos en la fe, y pues va a tener un papel importante. Y la otra sería pues que ya que la fe de Pedro, como lo podemos ver acá en el versículo 34, le dice: te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces podemos ver todo esto. Entonces quizá por eso acá le está diciendo que ha rogado por él para que la fe de Pedro no falte. Entonces también hay que tomar en cuenta eso para ver si esta forma cumple o no. Vamos para acá a Hechos, y aquí también es importante ver lo que ocurre en Hechos para ver si efectivamente el papel de Pedro es de primacía, para ver si Pedro tiene primacía de entre los apóstoles, o para saber si no tiene primacía entre los apóstoles. Entonces es importante ver lo que sucede aquí en Hechos. Y aquí en Hechos capítulo 2 dice, versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Entonces aquí estamos viendo cómo este pasaje dice que Pedro se pone en pie, pero aquí dice también que con los 11, y sí dice que alza la voz, pero aquí también hay que tener en cuenta que dice que con los 11. Entonces hay que ver si esto se está refiriendo a que Pedro tiene primacía de entre los apóstoles, para saber si Pedro es el primer papa o no, para saber si esto es cierto o no. Por acá dice Hechos capítulo 4: les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces aquí nuevamente podemos ver
que Pedro y Juan estaban respondiendo, le dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios, obedecer antes a vosotros que a Dios. Entonces podemos ver que también aquí Pedro y Juan estaban respondiendo, no solo estaba respondiendo Pedro. Entonces hay que ver que también la palabra de Juan está valiendo y no solo vale la palabra de Pedro. Entonces hay que tomar en cuenta también esto. Vamos a ver por acá, Hechos capítulo 5, nos denunciamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre, y aquí habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo aquí nuevamente, Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces aquí dice Pedro y los apóstoles. Entonces podemos ver que se menciona a Pedro, sí, pero se menciona también a los apóstoles. Hay que ver si estos pasajes están efectivamente refiriéndose a una primacía de que Pedro tiene primacía de entre los apóstoles, o para saber si Pedro no tiene primacía, porque podemos ver que también estaban respondiendo Pedro y los demás apóstoles. Dice dijeron, entonces eso quiere decir que está hablando en plural. Pedro y los apóstoles dijeron, es algo en plural, que la voz de los apóstoles, de los demás apóstoles también estaba contando. Dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces también los demás apóstoles estaban emitiendo su voto. Entonces podemos ver eso ahí. Vamos a ver por acá, Hechos capítulo 15. Podemos ver aquí se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio, y habiendo habido grande contenta, levantóse Pedro. Entonces podemos ver aquí efectivamente se habla de que Pedro se levanta. Hay que ver si todos estos pasajes están haciendo referencia a una primacía o no. Y bueno, en sí esta sería la primera forma, una forma donde se dice que Pedro es el primer papa, donde dice que Pedro es la piedra. Tomando en cuenta Mateo, para esta forma se dice que lo que está diciendo Jesús, de que por acá, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es tomado para esta forma, como que Pedro es la piedra. También cuando le está diciendo acá todas estas cosas: yo he rogado por ti, por acá. Yo he rogado, en el versículo 32 más, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Entonces para esta forma es tomado como que le está hablando directamente a Pedro, porque él es el que tiene primacía. Por acá también es visto como que cuando le está diciendo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Cuando le está diciendo, cuando le vuelve a decir la segunda vez, y así sucesivamente: apacienta mis ovejas, pues para esta forma es visto que se lo está diciendo a Pedro para que apaciente a las ovejas, para que apaciente al rebaño, ¿no? Entonces para esta forma es visto que él tiene primacía de entre los apóstoles, para esta forma que tenemos aquí. Ya vimos también todo lo que dice aquí Hechos. Entonces así acabamos de estudiar esta forma donde Pedro tiene primacía. Aquí déjame abajo en los comentarios si tú crees que esta es la forma correcta, una forma donde si hay primacía, donde se habla de que Pedro es el primer papa. Y ahora a continuación vamos a ir a la siguiente forma. Nos movemos de esta manera. Si ya tienes la aplicación, pues es más fácil que me estés nada más siguiendo conforme me voy moviendo. Como aquí podemos ver, se dice que para esta forma es sin primacía. Aquí lo podemos ver. Y ahora nos vamos a acercar. Y también aquí tenemos todo esto, tenemos Cristo, tenemos aquí a Cristo, y tenemos aquí a los apóstoles, y obviamente aquí sin primacía, y eso es lo que nos vamos a encontrar acá. Entonces me voy a ir un poco más para atrás, vamos a ver si nos posicionamos. Aquí nos posicionamos, y aquí tenemos que para esta forma podemos ver que es diferente a la anterior. Aquí tenemos a todos igualitos. Entonces para esta forma que tenemos ya aquí en la aplicación, pues para esta forma no hay primacía. Tenemos aquí a todos los apóstoles, y para esta forma
Pedro no es el primer papa, como suele decirse, se usa el término papa. Entonces para esta forma, eso del papa pues no aplica. Eso de la primacía pues tampoco aplica, y aquí ya lo podemos ver. Tenemos a Pedro, Andrés, Jacobo, tenemos a Juan, Felipe y a los demás apóstoles, y pues para esta forma no hay primacía. Entonces para esta forma vamos a acercarnos acá, vamos a irnos a Mateo, y para esta forma vamos a comenzar acá. Vamos a comenzar desde un principio. Mateo 16 del 3 al 20. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy? Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces podemos ver acá que Jesús está preguntando quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Y acá quien le dice, ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahora vamos a ver porque para esta forma se está tomando, se puede tomar de todas las maneras, menos de que Pedro tiene primacía. Entonces, una de las formas es que se puede tomar que lo que está ocurriendo aquí es que cuando responde Pedro, cuando le dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando dice esto, entonces para esta forma podría ser tomado como que esa afirmación es la piedra que podemos ver en el versículo 18, cuando le dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre la afirmación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es sobre la que se edifica la iglesia, edificaré mi iglesia. Entonces, para esta forma podría ser visto de esta manera o de otras maneras, como ya había comentado, excepto que para esta forma no puede ser visto como que la piedra es Pedro, para esta forma que tenemos aquí. Ahora bien, ¿cuál de las formas es correcta? ¿La que tiene primacía o la que no tiene primacía? Aquí déjame abajo en los comentarios si tú crees que la forma que tiene primacía, la anterior que ya vimos, es la correcta. Pues aquí déjamelo en los comentarios. Si tú crees que en esa, aquí déjalo abajo el por qué crees que es esa, o también si crees que es esta, si crees que es esta en una forma donde no hay primacía, como podemos ver, y donde ya, como ya había comentado, puede sustentarse en que la piedra es esto que está aquí. Lo que dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es en el aceptar la divinidad, en el aceptar a Jesús como el Mesías. En si esa tú crees, o si tienes alguna otra forma de que tú puedas, que tú creas que es visto esto para sustentar que no hay primacía, entonces también ahí déjalo en los comentarios. Pero en sí, esta sería la forma. Esta forma nos está diciendo que la primacía no es, que Pedro no tiene primacía. Y pues aquí estamos viendo cómo para esta forma podrían estar ocurriendo las cosas. Aquí abajo déjame en los comentarios qué piensas tú, qué piensas sobre esto, sobre la primacía. Y vamos a ir ahora a Lucas capítulo 22 del 24 al 30. Entonces podemos aquí ver que había una contienda también entre los apóstoles. Podemos ver que entre ellos estaban, y ¿cuál era el tema?
el tema era quién parecía ser el mayor. De eso es de lo que estaban hablando los apóstoles. Entonces después acá Jesús les dice, los reyes de la gente se enseñorean de ellas. Entonces de los reyes de la tierra se intentan poner por encima. Intentan siempre estar arriba, por ejemplo, los reyes, que un rey está por encima del pueblo, y aquí nos dice, y los que sobre ellas tienen potestad, son llamados bienhechores. Mas vosotros no así. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que entre ustedes que son mis apóstoles, es decir, los apóstoles de Jesús, que entre ustedes no suceda esto. Entonces, para esta forma es visto como que podría ser visto como que les está diciendo, no, entre ustedes no hay uno que sea mayor, entre ustedes que no ocurra esto, que no ocurra que haya uno mayor. Entonces, hay que ver también, hay que tomar esto en cuenta. Si Jesús les está diciendo esto, y en verdad no hay uno que sea mayor entre los apóstoles, entonces de ser así, esta sería la forma correcta. Pero hay que tomar en cuenta todos los pasajes para saber si alguno tiene primacía o si no tiene primacía, si Pedro tiene la primacía o no la tiene, si Pedro, como dicen, es el primer papa o si no lo es. Y aquí estamos viendo los pasajes que hablan sobre estas cosas que ya están aquí en esta aplicación. Aquí esta aplicación nos facilita todas estas cosas. Ya nada más las estamos aquí estudiando estas formas. Y por acá Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Entonces la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Y aquí lo podemos ver. Y de acuerdo a esta forma, pues aquí la tenemos, donde para esta forma la piedra del ángulo pues es tomada como Jesucristo. Para la anterior habíamos visto que era también Pedro para la anterior, donde era tomado como que Pedro era la piedra, y para esta forma no es tomado como que esa es la piedra, sino podría ser tomado, yo puse un ejemplo de que podría ser tomado como que es la afirmación de que cuando le dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces esa podría ser una forma de ver esto que está aquí ocurriendo. Y bueno, hay que cada uno reflexionar cuál es la correcta, pero como comentaba, es visto para esta forma, por ejemplo, que la piedra del ángulo es Jesucristo mismo, y acá la piedra de la cual se está hablando pues es la afirmación de la cual ya habíamos comentado. Y pues acá tenemos más pasajes. Acá tenemos el siguiente pasaje. Aquí cuando le dice, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces, pues para esta forma que tenemos aquí, no es visto como que sea algo especial. Para esta forma que tenemos aquí, no es visto cuando está ocurriendo esto, cuando aquí se hace referencia a Pedro. Para esta forma se ve como que si esto es algo normal, como si no es algo trascendente. Entonces también hay que tomar esto en cuenta, porque este pasaje podría estarse refiriendo a que efectivamente Pedro tiene un llamado especial para apacentar, como dice aquí, a las ovejas. Entonces también no hay que dejar este pasaje a un lado. Por acá tenemos otro pasaje donde se habla sobre la fe, que le dice, he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces para esta forma estos pasajes que estoy comentando no son vistos como algo especial, no son vistos como que Pedro tiene un papel especial, son vistos como algo normal. Y acá podría ser visto, por ejemplo, como que dice para que tu fe no falte, y una vez vuelto aquí se podría estar refiriendo, voy a poner un ejemplo, podría estarse refiriendo, por ejemplo, a que ya que la fe de Pedro va a decaer, pues Jesús va a rogar por él, por eso, para que su fe vuelva a restablecerse. Entonces, para esta forma, no es visto como que sea algo normal, algo extraordinario, perdón, como que sea un llamado especial,
para esta forma no es visto de esta manera. Y bueno, eso es lo que nos está expresando aquí esta forma de iglesia. Si tú estás de acuerdo con esta forma de iglesia o de ver las cosas de donde Pedro no tiene primacía, donde Pedro es visto como que nada que ver con el término de papa ni con la primacía. Bueno, pues aquí tenemos esta forma que nos está hablando de todo esto. Aquí déjame en los comentarios si tú crees que es esta o si crees que es la anterior donde se habla de que sí hay primacía. ¿Cuál crees que es la correcta? Aquí también es importante ver lo que ocurre en Hechos. Aquí dice entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, aquí podemos ver, y para esta forma, como podemos ver, Pedro no tiene primacía, y pues aquí dice poniéndose en pie con los 11, podría ser visto de que a todos los apóstoles pues son iguales y su voz está valiendo, está actuando. Pedro aquí para esta forma es visto como que no tiene primacía, entonces podemos aquí también tomar en cuenta, hay que ver si esta forma está cumpliendo con la palabra de Dios o no. Entonces también hay que tomar en cuenta todos los pasajes de aquí de Hechos. Por acá dice en el versículo 19, entonces Pedro y Juan, aquí vemos que Pedro y Juan respondiendo les dijeron. Entonces podemos ver que se está hablando en plural, no solo está diciendo Pedro dijo podría ser tomado en cuenta como que nada más Pedro, nada más su voz, Pedro tiene primacía. Entonces podemos ver aquí que Pedro y Juan respondiendo dijeron. Entonces hay que ver, aquí también hay que tomar en cuenta respondiendo les dijeron, está hablando en plural. Entonces la voz por ejemplo aquí en este pasaje es de de Pedro y de Juan, es de ambos. Y aquí está diciendo respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros que a Dios. Entonces podemos ver aquí, y para esta forma pues es visto de esta manera de que son iguales. Entonces por eso acá está diciendo Pedro y Juan respondiendo les dijeron. Hay que ver si esta forma cumple con la palabra de Dios o no. Y vamos acá también nuevamente respondiendo Pedro y los apóstoles, nuevamente habla en plural. En plural, dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y pues para esta forma ya habíamos dicho que es visto como que todos los apóstoles son iguales, como lo podemos ver aquí. Y bueno, aquí hay que tomar en cuenta también estos pasajes, pero no olvidarnos también de lo de acá de Mateo, de Lucas, no olvidar. Y entonces para llegar a saber cuál es la forma correcta por acá, y acá en esta sí se habla de que Pedro se levanta, pero aquí también hay que comentar algo. Entonces hay que ver un poco más para adelante. Dice que les dice, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonios dándoles Espíritu Santo también como nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Entonces podemos ver que efectivamente aquí se está hablando de que Pedro se levanta, pero también está ligado a que Pedro se levanta, pero Pedro está hablando de algo que a él mismo le tocó vivir, que fue aquella vez cuando le habló a los gentiles y que se derramó el Espíritu Santo en aquella ocasión. En aquella ocasión se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Entonces Pedro sí se levanta, pero también hay que tomar en cuenta que está haciendo referencia a una situación donde Pedro le había tocado vivirla. Entonces podemos ver que para esta forma es visto como que como que los pasajes no hablan de una primacía. Que tenemos que hacer nosotros es reflexionar si en verdad todos los pasajes, no solo uno de ellos, sino tomarlos en cuenta todos, si los pasajes podrían acreditar a que hay una primacía que aplicaría para la forma anterior que estudiamos, o si si todos los pasajes están hablando de que no hay primacía, que sería para esta forma que tenemos aquí, donde Pedro no tiene primacía de entre los apóstoles. Pedro no, como habíamos comentado, no tiene ese término de papa. Entonces hay que ver y hay que reflexionar, y ya tomando en cuenta todos los pasajes,
cuál es la forma correcta, cuál es la forma que cumple mejor con la palabra de Dios, cuál es la forma que está cumpliendo con la palabra de Dios, en la que sí se habla de que hay primacía, o en esta que se habla de que no hay primacía. ¿Cuál de las dos es la que tú crees que es la correcta? Bueno, y de esta manera hemos llegado al fin de este estudio de la primacía, de si Pedro fue el primer papa o no, ya que estuvimos estudiando con esta aplicación. Déjame aquí abajo en los comentarios cuál crees que es la forma correcta sobre este tema, la que tiene primacía o la que no lo tiene. Por acá abajo en los comentarios hazme saber esto. Si quieres que sigamos utilizando esta aplicación, dale me gusta al video y compártelo. Si quieres que estudie algún tema bíblico en específico con esta aplicación, aquí déjamelo abajo en los comentarios. Te invito a ver la recomendación de video y visitar todos los demás videos que ya están disponibles aquí en este canal. Hasta la próxima.